Muy buenas noches, compañeros, profe. Estamos acá para la presentación de nuestro trabajo de la asignatura Fundamentación Filosófica e Histórica de la Psicología Clínica. Yo soy Mauri Guacina y estamos con el compañero Juan Gil, Oscar Sosa y Shirley Céspedes. Y vamos a hablar sobre Viktor Franklin y su logoterapia, sendo esta um método psicoterapêutico complementar a outros métodos. Viktor Frankl nos invita a vislumbrarmos o ser humano em sua totalidade, vislumbrarmos também a dignidade humana, o ser biológico, o psicológico e, ante todo, o espiritual. Trajo para nós uma terapia humanista de corte existencial que se centra em el ser humano e na búsqueda de sentido de nossas vidas. Busca implementar a dimensão espiritual em la terapia psicológica, sendo a primeira terapia a mirar o lado espiritual. Denominou resiliência a capacidade de la persona para resistir a las dificuldades e mobilizar-se diante de la adversidade. Nasceu em 26 de março de 1905 em Áustria, vivió los hallazgos de las dos guerras mundiales, sendo que en la Segunda Guerra Mundial foi levado a los campos nazis. Pudo estar vivenciando todo o trauma e os problemas que se passaram em todos esses campos. Perdió sua família, incluso sua pareja embarazada de seu primeiro filho. Foi médico, neurólogo, doutor em filosofia e docente, muriendo aos 92 anos de fallo cardíaco. A origem de la logoterapia se dá entonces de sua experiência em los campos nazis. Aí mesmo desarrolla sua teoria e conclui que o filósofo Nietzsche estava correto quando falava que justamente a adversidade, manter a fé, a esperança em la adversidade, é o que nos genera resistência para ir mais allá, nos dá força. E mirou também que a pessoa que tinha fé, esperança, acreditia em Deus e que se ia encontrar com sua família depois de morto, sobrellevava melhor a todas essas dificuldades. A logoterapia tem sua palavra fundamental, que vem do grego logos, que significa estudo, espírito, Deus, mas mais allá de todo isso, fé. Franklin, distintamente de Freud, que mirava com sua psicoterapia a pulsação do placer como origem da motivação humana e Adler como a vontade de placer para essa movimentação. Franklin se centrava justamente em el sentido de la vida, el para qué de su vida, hace com que nós podamos melhorar nossas respostas a todo, ter resiliência e estar mais preparados para as adversidades. A logoterapia é a terceira escola vienesa de Viktor Franklin. E, como les falei, mira o ser humano em sua totalidade, o biopsicossocial e espiritual. E está sempre orientada ao sentido da vida, incluindo o ponto de que o ser humano vai estar inclinado ao sofrimento, ao dolor, que todo isso é inevitável, pero a búsqueda de sentido é o que nos hace encontrar um sentido e sobrelevar melhor a todo. Tem também essa tríada trágica que é inevitável o sofrimento, a culpa e que nascemos para a morte, pero que se encontramos justamente um sentido para a vida, podemos ter essa máxima da logoterapia que falar sim à vida, viver da melhor maneira possível, mesmo diante de todos os sofrimentos. Mi nombre es Oscar Sosa, yo continúo con el tema. ¿Qué trabaja la logoterapia? La logoterapia trabaja la frustración de la voluntad de sentido, o sea, el vacío existencial. Ese sentimiento de vacío lleva a la persona a la enfermedad de la neurosis denominada por Franklin
neurosis noógena, que es el tipo de neurosis que experimentan justamente algunas personas que sienten ese vacío o esa falta de sentido de la vida. Funciones de la logoterapia: promover al ser humano desde la libertad, ayudar a eliminar las barreras que le impiden hallar el sentido de la vida y en la vida, hacer consciente a la persona de su responsabilidad y su libertad. ¿Cómo hallamos nuestro sentido de la vida? Con valores experienciales, vivenciar algo o alguien que valoramos, experimentar el valor de la otra persona a través del amor. A través de nuestro amor podemos inducir a nuestro amado o amada a desarrollar un sentido y así lograr nuestro propio sentido. Con valores creativos, como llevar a cabo un acto, proveerse a sí mismo con sentido al llevar a cabo los propios proyectos y a comprometerse. Y con valores actitudinales, incluye virtudes como la compasión, la valentía y un buen sentido del humor. Esto sería la postura frente a la situación. ¿Qué pasa cuando no se logra la voluntad de sentido? Hay una frustración existencial, que es la falta del sentido de la propia existencia. Es una angustia espiritual. Para la logoterapia es necesario cierto grado de tensión y conflicto. De esa manera surge la búsqueda del sentido. Sería como tocar fondo. El vacío existencial surge por falta de libertad, o sea, le imponen lo que debe hacer. Técnicas logoterapéuticas. La biblioterapia consiste en la lectura de libros con fines curativos o simplemente para llevar una vida más saludable. El diálogo socrático. La mayéutica es el método aplicado por Sócrates a través del cual el maestro hace que el alumno, por medio de preguntas, descubra conocimiento. Autodistanciamiento. Se refiere a la habilidad de salir de uno y contemplarse a sí mismo desde afuera. Y la de reflexión, el objetivo es activar la capacidad de autotrascendencia del ser humano, considerándolo a la búsqueda de un sentido hacia algo o hacia alguien distinto de sí mismo. La intención paradójica es desear precisamente aquello de lo que tenemos miedo. Utiliza el sentido del humor, reírse del sufrimiento, así puede afrontar mejor el temor a fallar. Ejemplo de terapias con pacientes. El diálogo socrático, como dijimos, se usa el estilo de la mayéutica para guiar a la persona hacia la búsqueda del sentido, del autoconocimiento y de la precisión de su responsabilidad en sus acciones. Muy buenas noches. El ejemplo que nos da de diálogo socrático, Frank nos da un ejemplo, un hombre mayor, viudo, con depresión, con una pregunta dirigida que le cambia la vida. ¿Qué hubiese pasado si fuera usted el que haya muerto y no su señora? ¿Cómo estaría ella? Encontró así un sentido a su dolor, un para qué y no un por qué. Estoy vivo para que ella no sufra mi muerte. Siguiente. Ejemplos de terapias con pacientes. De reflexión, como sabemos, olvidarse del padecimiento para evitar preocuparse en demasía. Siguiente. Acá un ejemplo de reflexión. Ana, estudiante de arte, 19 años, diagnóstico de esquizofrenia incipiente, con las preguntas direccionadas y consejos de no cavilar en sí misma, ensimismarse en sus pensamientos negativos, sino más bien pensar en positivo, pensamientos ascendentes, imaginar futuro prometedor, y con farmacoterapia, psicoterapia, pudo salir de su esquizofrenia estimulando su voluntad, o sea, los para qué de su vida. El siguiente, otros ejemplos de reflexión. En disfunciones sexuales, más bien preocuparse por gratificar a la pareja y no ensimismarse en el problema. Luego las realidades aparecerán. La intención paradójica, como sabemos, es realizar lo contrario a lo deseado. Y hay dos casos, por ejemplo, de un joven que tenía fobia social, sudaba mucho cuando estaba con mucha gente. El consejo terapéutico, desear sudar, y con el tiempo desapareció este padecimiento. El insomnio, si no puedo dormir, pensar lo contrario y levantarme a hacer cosas. En los dos casos la terapia resultó
y solucionaron su problema. Uno ya casi no sudaba y la otra sí pudo conciliar el sueño. El experimento Crucis. En los campos de concentración de Auschwitz y Dachau, Frank estudió a la persona cómo actuaban en la misma situación. Conclusión, existen dos clases de hombres, los hombres decentes y los hombres indecentes. Ambos entremezclados en todos los estratos sociales de nuestra sociedad. Uno es el que inventó la cámara de gas y otro el que entró musitando una oración. Los que tenían un grado de espiritualidad son los que más tuvieron resiliencia. Buenas, ¿qué tal? Yo soy Juan Gil y me toca esta parte de los aportes. Bueno, haciendo más o menos un resumen de lo que es la logoterapia, podemos decir que se enfoca principalmente en la búsqueda de propósito, lo que sería combatir la neurosis noogenas o el vacío existencial, que es justamente la falta de propósito o de sentido de la vida. Luego está el sufrimiento como capacidad humana, en el que, bueno, se replantea el sufrimiento no como algo malo, sino como una capacidad de sobrellevar, dividiéndose en dos cosas, el sufrimiento evitable y el inevitable. El evitable tiene que ver con las cosas, con la actitud que podemos controlar y cambiar, y sin embargo lo inevitable es lo que pasa externamente, pero que a través de modificando o reinterpretando el sufrimiento evitable, bueno, se puede combatir o interpretar mejor y sobrellevar el sufrimiento inevitable. Luego están las técnicas logoterapéuticas de las que hablaron los compañeros, como el diálogo socrático, la de reflexión, la intención paradójica. Pueden pasar. Bueno, se puede usar la logoterapia en adicciones, problemas sexuales, depresiones, ansiedades, angustias, melancolías, insomnios, etc. Puede pasar. También se criticó por otras escuelas la logoterapia, como por ejemplo el conductismo, en el que, bueno, se separa más de lo que sería un análisis profundo abstracto, porque la búsqueda del sentido, el propósito de la vida no es algo que puedes poner como una especie de experimento, sino que es algo abstracto. Entonces estarían en contra de ello los conductistas. Y, por supuesto, la dimensión espiritual. En el caso de Víctor o de Frank, él tenía una idea de Dios como simplemente un ser trascendente, el propósito en sí, no algo religioso por sí mismo, aunque a través de la religión se pueda llegar al propósito de Dios. ¿Sí? Luego tenemos, bueno, los vocablos de lo que estuvieron hablando los compañeros, el vacío existencial, que es el que hablé, que es el principal problema, el cual trata la logoterapia, que sería la falta de propósito, la ansiedad anticipatoria, que sería uno de los síntomas de esto, en el que se sufre de una ansiedad analizando posibilidades futuras abstractas o absurdas, pero que se puede corregir por la logoterapia. Después está la intención paradójica, que es enfocarse en el problema y reinterpretarlo de forma humorística. Luego está la hiperreflexión, que sería un problema, que sería centrarse muchísimo en uno mismo y en su propio sufrimiento, que se combate con la de reflexión, que sería básicamente olvidarse de uno mismo e intentar centrarse en las consecuencias en los demás, ¿verdad? De forma positiva. La neurosis noogena es lo que hablamos del vacío existencial. La hiperintención es el esfuerzo en demasía por controlar o cambiar las cosas y paso. En fin, conclusión. Podemos decir que, bueno, yo les daría mi propio ejemplo. En mi caso personal, yo llegué a sufrir, tuve síntomas de depresión y de un montón de cosas me llegaron a diagnosticar incluso de TDA. Y a mí me fue fácil, más fácil combatir con esto, em, encontrando un propósito que sería mi fe en Cristo. En esto yo pude tener respuestas a mis propios pesares o sufrimientos a través de la Biblia y a través de pasajes. Y también encontré el propósito de servirle a Dios o servirle a Cristo.
Y también me da una esperanza futura, entonces no tengo ansiedad anticipatoria de ningún tipo porque tengo una esperanza en el futuro, incluso después de la muerte. También tengo una solución de la culpa, porque en mi caso encuentro redención en Cristo como Salvador. Entonces, eso es todo, compañeros, y termino con una frase de Víctor Frank que sería: he encontrado el significado en mi vida, ayudando a los demás a encontrar en sus vidas un significado.